título del tema: supera tu pasado. Encontré una frase del filósofo Heráclito. Dice la frase lo siguiente: nadie se baña dos veces en el mismo río. Y creo que muchas veces nosotros queremos repetir circunstancias de nuestra vida, queremos repetir momentos, y por eso vivimos de añoranzas. Ay, cuando yo era pequeño, es que mi mamá en esa época sí me consentía, en cambio ahora no. Algo nos invita a ir hacia atrás. Vivir el hoy es algo que es muy difícil para muchos porque siguen apegados a su pasado. Vivimos, como dice la Madre Teresa de Calcuta, o decía, de fotos amarillas. Nos fascina ir y recordar. Y qué bueno, pero qué bueno cuando uno tiene cosas buenas que recordar, pero a veces hay cosas que no vale la pena recordarlas. Porque cuando vivimos tan apegados al pasado, generalmente nos perdemos del presente. No estamos disfrutando lo que tenemos hoy por reclamar lo que no tuvimos ayer. Y al mismo tiempo nos estamos perdiendo la esperanza del futuro porque no lo vemos con esperanza, porque estamos estancados en nuestro pasado. Encuentro, y hoy voy a solucionar dos preguntas: ¿qué tipos de pasado existen y cómo superar el pasado? Espero que usted empiece a pensar en usted mismo, en su vida, en sus circunstancias, en su niñez, en momentos de su vida que pueden ser reparados, porque Dios puede reparar nuestro pasado. Dios sí puede hacerlo. Tres tipos de pasado que necesitan ser reparados. Voy a iniciar por ahí. Vamos a situarnos todos en Génesis capítulo 37, en la historia de José. Tres tipos de pasado que necesitan ser superados. Primero, el pasado que atormenta. Cosas que uno dice: si yo hubiera hecho, si yo no hubiera hecho, si hubiera hecho caso, si no hubiera hecho tal otra cosa, si no hubiera dicho esas palabras que dije, si no me hubiera comportado de tal manera. Un pasado que atormenta. El pasado que persigue. Ay, es que tengo una deuda y preciso el que viene al otro lado. ¿Verdad que yo hace años tenía que pagar eso? Hay pasados que persiguen. Y el pasado que estanca. ¿Y usted por qué no ha madurado más? No, la verdad es que mire, es que mi papá, es que mi mamá, es que me trataron, es que me hicieron, yo no valgo para nadie. Porque la mamá le dijo que no valía para nada. Y se estancó. Vamos a ver esos tres tipos de pasado antes de hablar de cómo solucionar el pasado. Y quiero arrancar por el pasado que atormenta. Ahora sí, tenemos un texto y en la historia de José, Génesis 37, versículo 2, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Subraye eso ahí. Esta es la historia. ¿Cuántos tienen su propia historia? Ahora, la mayoría de nuestra historia que tiene que ver con nuestro pasado, definitivamente tiene que ver con nuestra familia. Papá, mamá, hermanos, tíos, primos. Eso incluye los amigos de la infancia, los profesores, ¿cierto? Uno a veces los quiere como a los papás de uno porque como que lo trataban mejor. Ahora, en la historia siempre hay personajes. Hoy vamos a encontrar tres personajes en particular. Uno, José, que es el protagonista. José es un protagonista en Génesis. Los siguientes protagonistas son los hermanos de José, la familia. Y el siguiente protagonista es Jacob, el papá de José. Pensemos en José y vamos a hablar del pasado que atormenta. Génesis 37, 2 al 5 dice lo siguiente: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, o Jacob también, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores.
Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Observe el conflicto. Tiene hermanos que no parecen hermanos, sino que enemigos, rivales, y tiene un papá sobreprotector. Eso ya genera problemas en el pasado de la mayoría de nosotros. ¿Qué tipo de papás, qué tipo de hermanos nosotros tuvimos? Pero encuentro en este texto que acabamos de leer las raíces del tormento en una persona. Hay varias cosas que nos atormentan hablando de nuestro pasado. Lo primero, el tiempo. Segundo, la posición, el lugar que ocupamos en el corazón de otros. Tercero, la presión, las exigencias que la vida nos ha hecho, ¿cierto? Y las expectativas de la vida. Es que yo quiero que usted sea abogado, quiero que usted sea médico, ¿no? Y entonces nos generan expectativas. O la niña vio la novela y dijo, yo quiero ser como la de la novela. Y se generó expectativas. Pensemos en ese pasado que atormenta, piensa en su vida. Vamos a ver el tiempo. Tenía 17 años. Era un muchacho de casa, sano, diligente. Y fue en esa época que sus hermanos decidieron venderle como esclavo. 17 años, un muchacho empezando a vivir y lo venden como esclavo, y era el consentido de la casa. Dígame si eso no es un pasado que atormenta. Dice Génesis 37:28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos, los hermanos de José, a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. José fue vendido. Eso significa que sus hermanos no le dieron valor. Y creo que algo que afecta en nuestra niñez es cuando no nos convalidan, cuando no vemos ese valor que tenemos como personas, porque nos comparan, o porque simplemente nos dicen es que usted es un tonto, usted no es capaz, usted no puede. Pero aquí hay algo que afecta en ese punto, y es la edad. Porque usted es un niño, usted está captando la primera información de su vida, usted está en un momento difícil. De hecho, la adolescencia, por eso se llama adolescencia, porque duele, porque es una etapa donde usted no se encuentra con nada, con nadie, donde usted no se entiende a sí mismo. Y entonces, como usted no se entiende a sí mismo, todo lo que le digan, usted se lo cree. ¿Y cuántas cosas le dijeron a usted en su vida que usted se las creyó? Por eso es que vienen los muchachos que conquistan la muchachita, ¿cierto? Le dicen negros tener los ojos. Y la china se creyó los ojos negros, aunque los tenga verdes. Porque se cree cualquier cosa. Porque está frágil. La mayoría de esas bases importantes de la vida se ponen en la niñez y en la juventud, pero en muchos casos es en esas edades que se arrebata el tiempo. Porque uno dice, ¿a qué horas pasó la vida? ¿A qué horas me quitaron mi niñez? ¿A qué horas yo no disfruté de mi niñez? ¿A qué horas yo viví afectado tantas circunstancias? Por ejemplo, cuando se nos ponen responsabilidades de adulto, ¿por qué yo tengo que cuidar a mi hermano pequeño? ¿Por qué tengo que hacer yo de papá? ¿Por qué yo tengo que hacer de mamá? Eso afecta a nuestro pasado. Nos pusieron responsabilidades de adulto. Muchos de nosotros, las personas que fuimos formados en el campo, tuvieron que trabajar ¿cómo? Desde muy niños. Nunca tuvieron la oportunidad de un juguete, nunca tuvieron la oportunidad de una buena Navidad, nunca tuvieron la oportunidad de estudiar. Tal vez por eso hoy los tratan como si fueran brutos, porque como no estudiaron, y los hijos sí, los nietos sí, y se creen de 10 estratos más. ¿Cuánto afecta eso el corazón de un hombre, de una mujer que tuvieron sueños, que tuvieron anhelos y se los frustraron? Eso hace parte de nuestro pasado. Hablemos de la posición. José era un niño consentido, pero en un momento eso se le arrebató. Él se halló súbitamente en otra posición. Pasó de ser el hijo consentido de la casa al esclavo perseguido de la cárcel. Miren que a muchos de nosotros se nos quitaron cosas valiosas en nuestra niñez.
La niña que fue abusada y quedó embarazada y pasó de ser una niña a ser una mamá. El niño que le pusieron películas pornográficas y pasó de sentirse un niño a sentirse un adulto. Y algo cambió en esa cabeza. Algo afectó ese corazón en su pasado. Se le quitó algo valioso. La muerte de un papá, de una mamá, de una mascota. Eso afecta aún nuestro corazón, porque hace parte de nuestra historia. Cuando nace un nuevo bebé en la casa, ahora toda la atención sobre el bebé, y yo me sentí desplazado, hecho a un lado, para el rincón del burro. ¿Cuántos hemos vivido esa experiencia de que se nos quitó algo valioso súbitamente? Pensemos en la presión interna y externa, porque vemos a José, pero él tuvo que vivir una presión. José tenía 3 tipos de hermanos. El hermano menor, que era Benjamín, ¿no? El hijo de la mamá consentida del papá. Entonces Benjamín era el hermano, pero era el menor. Y entonces siempre que uno tiene hermanos menores, uno se siente responsable de ellos. Hay una presión interna, porque es que usted tiene que darle ejemplo a su hermanito. Y ya nos pusieron presión, porque como que ya no estamos viviendo para nosotros, estamos viviendo para el otro. Los hijos de la esclava, que más bien eran extraños que convivían. Oiga, al hombre le tocaba, a don José le tocaba cuidarse de los personajes porque eran bien malosos encima de todo. Imagine que usted vive con personas que no le dan confianza a usted. Eso afecta, porque genera presión, porque usted siente miedo, ¿cierto? Lo que llamaríamos hoy bullying. Pero cuánta presión muchas veces tuvimos que vivir por los hermanitos grandes, por los amiguitos montadores, por los papás montadores, por los tíos montadores. El tercer tipo de hermanos que tiene José son los hijos de la otra esposa de Jacob. Ellos eran más cercanos, pero al ser los mayores generalmente lo oprimían y lo trataban como el mandadero de la casa. Yo no sé, pero creo que a muchos de nosotros nos trataron como el chino tonto de la casa, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros en nuestro pasado nos sentimos de esa manera, utilizados por los demás? Esa era una presión externa, pero hablemos de una presión interna. Él era un niño modelo. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos esas metas a nosotros mismos de no fallar? No nos dejaron ensuciar el vestido porque la mamá era perfeccionista. Usted no puede ensuciar, mija. Y entonces no tuvimos esa oportunidad de ser nosotros mismos, sino que nos arrebataron en muchos casos y nos generaron presiones internas, metas que no son nuestras metas. Usted porque es abogado, mi mamá quería. Y usted que hubiera querido ser nuevo cantante. Y entonces usted es todo lo que los demás quisieron, pero nunca logró ser. ¿Qué quiere ser? ¿Y cuánto de ese pasado sigue afectando su vida? Porque usted es un miserable abogado, porque su papá quería que fuera abogado, y usted quiere estar en las plazas cantando. Qué terrible es. Encima de todo dice que José era ¿qué? Pastor de ovejas. Ya tenía responsabilidades desde niño. Hay gente que lleva toda la vida trabajando, nunca han tenido unas vacaciones. Por eso muchas veces abuelas, los hijos dicen, mamá, pero venga que la voy a llevar a Cancún. No, a mí déjenme aquí en la casa que ahí estoy bien cuidando mis maticas. Están amarradas las matas. No han vivido nada. Porque toda la vida han vivido esclavos del trabajo, de los oficios, de las metas de otros. Hay presiones en el colegio, en la casa, los compañeros, los amigos, ¿cierto? Papás controladores, sobreprotectores. Además también los papás descuidados, que le dejaron a uno botado y de vivienda como pueda la vida. Y son experiencias que afectan la vida de cada uno de nosotros. Y pensemos en las expectativas de la vida, porque a José le fueron arrebatados, ¿qué? Sus sueños. Era un hombre que tenía, pero ¿qué pasó con sus sueños? Como que parece que eso usted no sirve para eso, hijo. Y entonces le apagaron los poquitos que usted anhelaba en la vida.
lo poquito que usted soñaba. ¿Sabe? Por eso es que vemos las abuelas con 80 años pintando el cabello morado, porque es que eso es lo que quisieron hacer cuando estaban chiquitas. Tatuarse la rosa Guadalupe aquí en el brazo. El Señor me dice un día, quiero que compres una muñeca. Yo estaba soltero, joven, tenía 10.000 pesos entre bolsillos, era lo único que tenía. Dios mío, compre esa muñeca, una muñeca de tela. Compré la muñeca. Yo digo, bueno, Señor, ¿y qué? Bueno, y papel regalo, pues compré una bolsita, me quedan unas moneditas, compré una bolsita, metí la muñeca, una tarjetita y dije, Señor, ¿y para quién? Era una amiga de mi esposa, casada con un tipo así grandote. Yo dije, no, si yo llego con una muñeca ya me pegan un puño. Dios me dijo, no, tranquilo. Y entonces en esa época le dije a la hermana Cristina, que era mi esposa, le dije, hermana, es que Dios me inquietó a comprar esa muñeca de trapo, y que su merced me haga un favor, llévesela a fulana de tal. Ella tomó la muñeca y dijo, sí, claro, y yo, se fue. Cuando esa mujer sacó esa muñeca, lloraba, una niña chiquita, porque ese día había escuchado una predicación del pastor Eduardo Cañas y él había hecho una pregunta, le había dicho, ¿cuántas cosas usted sueña tener y nunca ha tenido? Ella dijo, Señor, yo quiero una muñeca de trapo que nunca tuve. Y ese día Dios le dio su muñeca de trapo. Y eso sanó el corazón de esa mujer. Porque muchas mujeres, por ejemplo, nunca han tenido un cumpleaños, el marido nunca les ha comprado un ponqué, no las ha llevado a comer helado. Y eso afecta a nuestro corazón, porque hace parte de nuestro pasado. Así que cuando estas 4 cosas fallan, la vida se vuelve tormentosa. El ser humano reclama una niñez disfrutable. Muchos dicen, yo no disfruté de niñez. Viven con la presión de exigencias injustas. Es que yo quiero ser como mi papá para demostrarle que puedo hacer más que él. Quiero ser mejor que mi mamá para mostrarle que sí puedo. Viven con exigencias que no son propias. Se experimenta un alto sentido de impotencia y frustración. Porque uno mira hacia atrás y uno dice, oye, ¿por qué no aproveché? ¿Por qué no viví? Porque hay muchos sueños frustrados. Pensemos en el segundo tipo de pasado, el pasado que persigue. Hablemos de los hermanos de José. Ellos planearon vender a su propio hermano. Oiga, ¿quién no ha hecho pilatunas en la vida? Pero le han salido caras. Yo me acuerdo un día que se me ocurrió con mi hermana, venga, juguemos al peluquero. Le dije yo, sacamos las tijeras de modistería. Mi hermana tenía un cabello hermoso, maravilloso. Yo agarré un solo bojote y le quedó así atravesado. Cuando llegó una amiga de la casa y dice, ¿usted qué hizo con la niña? Ya mi hermana me iba a peluquear, en esa época yo tenía pelo, ya mi hermana me iba a peluquear a mí. Gracias a Dios llegó la polana y dijo, no, ¿qué va a hacer usted ahora que llegue su mamá? Esa señora, desde que llegó mi mamá, no hizo sino, venga, mijita, yo la siento, le ofrezco un tinto, venga, le cuento una cosita. Y le dijo a mi hermana, no salga hasta que yo me hable con su mamá, y si no, la juguetera que les da para ustedes dos. Y me acuerdo, la juguetera. Mamá me pelotó, me metió bajo la regadera, esto a ver, eso duele, mojado duele. Y cuántas cosas que afectan, porque hay cosas que persiguen. Para los hermanos de José fue haber vendido a su hermano. Miren lo que dice Génesis 37, 8 al 34. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo a Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Y libradlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad,
y en sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Encubramos su muerte, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea su mano sobre nosotros, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron de ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Podemos dejarlo hasta aquí. Y luego llegaron a la casa con el chivo lleno de sangre, y le dijeron al papá: mire papá, eso fue que lo tragó una bestia. Y el papá entró en mundo, y a ellos les importó 5 las lágrimas y el dolor de un papá. El pasado nos persigue cuando hemos hecho cosas que no debíamos hacer. Desaprovechamos oportunidades, la universidad, el colegio. ¿No es el grito de uno? Es que mi papá sí me dijo: estudie, mijo, y yo no. Mija, pilas que ese no es. Mija, pero cuídese. Sí, mamá. Y ahora tiene 3 chinos y cada uno de papá y vete. Ese pasado nos persigue, ¿cierto? Llegan momentos en la vida en que uno mira para atrás y uno dice: ay, pero yo sí, mucha bestia. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no hice esto? Oiga, ¿por qué no le llevé flores a mi mamá cuando estaba viva? Oiga, ¿por qué no le invité a mi papá a esa gaseosa que me pidió ese día? Oiga, ¿por qué no abracé a mi familia el día que podía? ¿Cierto que ese pasado nos persigue porque hemos herido a otros, porque hemos hecho cosas malas? Si nunca hubiera comprado una revista pornográfica, no tendría problemas con la pornografía. Eso persigue. Si nunca hubiera consumido eso, no sería un drogadicto. Eso persigue. Dañé mi vida, destruí mi futuro por una mala decisión. Cometido actos malvados, ocultado situaciones vergonzosas, guardado imágenes crudas o violentas de la infancia, ver a un familiar morir. Hay cosas que traumatizan, ¿cierto?, que afectan en la vida. En ese punto, cuando el pasado persigue, generalmente nos encontramos frente a conversaciones pendientes, temas no solucionados o difíciles de olvidar. El tercero es el pasado que estanca. Hablemos ahora de Jacob. Él tuvo que vivir la muerte de su hijo favorito. ¿Cuántas veces hemos tenido que ver la pérdida de algo muy valioso? Hoy me preocupa, yo no sé, yo estoy hoy en día preocupado por algo, porque veo que la gente ya no guarda luto como debe ser. Antiguamente luto eran 40 días. 1 año, 2 años, tuvimos el caso con mi esposa de una mujer que perdió su hija. 2 años después tenía la habitación de la hija intacta. Todos los días entraba y hacía aseo común y corriente, tendía la cama como si ella viviera ahí. Dígame si eso no se estanca en la vida. Cuando algo a usted no le sirve, bótelo. Mire lo que dice Génesis 37:35 respecto de Jacob. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Yo voy a seguir cuidando a mi hijo así tenga 50 y ya tenga hijos, mujer y nietos. Venga, perdón. Mire, los papás construyen las casas, ¿no? Primer piso, segundo piso, tercer piso. Y dicen: no, el segundo es para mi hijito, el tercero es para mi hijita. Y cuando ve muere la señora, ellos están peleando para vender esa vaina rápido. Pero nosotros estancados. Porque la señora, en vez de coger su pensión e irse a pasear y a disfrutar la vida, se puso a construir y por eso tiene que aguantarse inquilinos, y mi mamá anda amargada por los inquilinos? Porque la señora no está pensando en sí misma, en su propia vida, en su propio beneficio. Está estancada porque quiere seguir siendo mamá, aunque el hijo ya es un guaymarón de 40. Eso estanca. Miren lo que dice Jacob, Génesis 42:38.
Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Oiga, él está con ganas de vivir mal siempre. Eso es un pasado que estanca, ¿cierto? Cuando yo me acostumbré a vivir mal, un marido que me maltrata y ahí todavía, ay, sí, pastor, para la gloria de Dios hasta la muerte, o hasta que el tipo la mate. Se acostumbró a vivir mal. Bueno, ¿y usted por qué deja que sus hijos la manipulen? Ay, pero es que ellos me dan para arriendo. Bajo de leyes. Dejamos que el pasado nos está. 47:9. Miren lo que dice Jacob al final de sus días. Observen. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Observe la frase: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Pocos y malos. Dígame si eso es una vida estancada. Personas que tienen casa, tienen carro, tienen beca y viven infelices. Es una desgracia. Es que mi mamá dijo que yo no sirvo para nada. Sí, pero ya tiene finca, casa y carro. ¿Cómo le va a decir que no sirve para nada? Eso lo decía cuando usted era un chino, no sirve para nada. Ahora sí. Que siguen creyendo en el cuento de la infancia, si ya usted hoy es otra persona, está en otra posición, está en otro lugar. Miren, mucha gente vive de su pasado. Ay, es que cuando yo era, cuando yo hice, cuando yo logré, muy lindo, sí, pero superen, porque Dios tiene experiencias nuevas para usted en la vida. Pero la mayoría de nosotros seguimos viviendo del pasado. ¿Cómo superar el pasado? Aquí entramos en las soluciones. ¿Cómo superar un pasado que es tormentoso? Pensemos en que las tormentas de la vida son siempre causadas por la mano de Dios. ¿O qué hombre puede causar tormentas? Las tormentas las produce ¿quién? Dios. Miren, le voy a decir algo con toda la certeza. Usted ha vivido la vida que Dios permitió que usted viviera. Ay, pero fue muy mala. Sí, pero Dios la permitió. Me acuerdo la frase de mi hermano cuando mi mamá falleció. Él se acercó al ataúd y dijo: mamá, le quiero dar gracias por todas las palizas que me dio. Dijo mi hermano ahí frente al ataúd, porque por eso yo no fui un gamín. Gracias. Y entonces yo pensé: oiga, a mí también me dieron las palizas porque yo era bien bregado. Si mamá no me hubiera trancado así, ¿cómo sería yo? Que creyente soy bregado, pero usted es mi mujer. ¿Cómo sería antes? No. Me toca borrar eso de la grabación. Ya superó el pasado. Ya superó parte del pasado. Observe lo que dice Job 5:18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Si Dios necesitó usted crear una llaga desde chiquito, se la creó. O dígame, si Dios no dejó a Jacob cojo, ¿para qué lo dejó cojo? Para que no bregara tanto. ¿Por qué dejó a Pablo con los ojos fregados? Dice: para que yo no me exaltase, porque es que así es más humildito, mijito. Sí, lo miran como raro porque de bebé veo, pero le sirve. Así que, ¿cómo supero un pasado tormentoso? Primero tengo que reconocer que Dios ha estado ahí presente siempre en mi pasado. Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. A la larga, el sufrimiento lo único que ha logrado en nosotros es generar mecanismos de defensa, es darnos un carácter, porque si no seríamos muy débiles. El niño que aprende a caminar y lo levantan, no aprende a caminar. Necesita caerse, necesita tropezarse con los muebles, necesita rasparse las rodillas. De otra manera va a ser débil,
toda su vida. El gran lío de nosotros es que no aceptamos nuestro pasado como es. Qué bueno poder decir a nuestro pasado gracias por los totazos, gracias por las veces que no me dejaron salir a la calle, gracias por lo que aprendí de la vida. Salmos 119, 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Lo humillaron, ¿qué aprendió? Esa sería la buena pregunta que haríamos. ¿Y qué aprendió? Porque si sigue orgulloso no aprendió nada. Mire lo que dice, porque aquí hay algo, hay una promesa de Dios, porque Él quiere, pero mire la promesa de Dios, Jeremías 30:17. Escuche esto de parte de Dios para su vida. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Yo haré venir sanidad para ti. Dios quiere traer sanidad el día de hoy a su vida, a su pasado. Él causó la llaga, sí, pero Él la venda. Y observe lo que dice Isaías 54, 7 al 8. Por un breve momento te abandoné, porque es que la vida no es nada. 50 años, 60 años, ¿a qué hora pasaron? ¿A qué hora me engordé que yo estaba flaquito? Yo no sé. Por un breve momento te abandoné, pero mire lo que dice el Señor a su vida: pero te recogeré con grandes misericordias. La vida va a ser mejor si usted permite que Dios lo ayude a levantarse de ese pasado que le afecta. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia, diga conmigo, eterna, tendré compasión de ti. Va a ser más el tiempo de deleite que el dolor, pero nosotros andamos apegados al cuchito de dolor en vez de disfrutar todo el deleite que Dios tiene por delante para nosotros. Así que necesitamos disposición de pensar un poco sobre los retos de la vida. José ya no es el mismo. Llega un momento que tiene la oportunidad de sacarse el clavito. Y mire lo que dice la Biblia acerca de José. Génesis 45, 4 al 8. Entonces, mire, ha pasado toda la historia. Dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido. Oiga, mamá, no le pese haberme dado juguete. Oiga, qué tremendo lo que está diciendo José. No les duela, tranquilo que me vendieron. Dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, Dios tuvo un propósito con eso que usted vivió. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros. Subraye eso: me envió delante de vosotros. ¿Qué significa? A veces hay cosas que uno ha vivido que le van a servir a los que vienen detrás de uno, a los hijos, a los amigos, a la familia. ¿Cómo superar un pasado que persigue? Los hermanos de José fueron crueles, despiadados, pero observe, la vida les enseñó que el pasado nos alcanza. Usted un día encuentra al Señor que le debe plata. Usted un día se va a encontrar a ese hijo que abandonó, se lo va a encontrar, créanme, o lo van a encontrar a usted. La vida nos alcanza, hermano, y esa es la forma en que Dios sana un pasado que persigue. A los hermanos de José la vida los alcanzó. Génesis 50, 15 al 21. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, ya estaban en Egipto: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos.
y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y tu pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él le respondió: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Quiero dejarlo ahí. Esa mamá que no lo abrazó a usted cuando pequeño, ahora usted la puede abrazar. Eso me pasó a mí. Un día estaba llorando: ay Dios, mi papá nunca me ha abrazado. Y Dios dice: usted es cristiano, tiene el Espíritu Santo, tiene el Espíritu de amor de Dios, ahí abrace usted. Oiga, sí, no, buena idea, ¿no? Y me voy a abrazar a mi papá. Y ahora mi papá, cada vez que yo me lo voy a acercar, ya me extiende los brazos, ahora me abraza. Y dejé de volver con mi pasado. ¿Cómo superar ese pasado que persigue? Mire, a veces decimos: no, es que no, si yo voy a ir a hablar con mi mamá tal cosa, sí, pero es que su mamá de esa época, su mamá de esta época, créanme, son dos mamás diferentes, porque usted no se baña dos veces en el mismo río. Y entonces a veces tenemos miedo de enfrentar algo, y de pronto cuando usted va a enfrentarlo se da cuenta de que ya no tiene tanta tiza. Usted le pregunta a su mamá: ¿por qué no me regaló la muñeca? Y ella le va a decir: mi hija, es que yo no tenía plata. Y usted va a decir: hace muchas veces, yo reclamando lo de la muñeca, resulta que mi mamá no tenía plata. ¿Qué boba la mía reclamar de alguien que no tiene amor? ¡Amor! De alguien a quien no le dieron amor. ¡Amor! ¿Qué es la bobada mía? Así superamos, mis amados, un pasado que persigue. Y finalmente, ¿cómo superar un pasado que estanca? En la historia de Jacob encontramos la respuesta. Observe Génesis 49, 1 al 2. Jacob en Egipto llama a sus hijos, a sus nietos, y observe lo que hace Jacob. Ese Jacob que decía: me voy a morir feliz en la vida. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. ¿Sabe qué empezó a hacer? A profetizar sobre sus hijos. ¿Quiere superar un pasado que estanca? Deje mirar para atrás y empiece a mirar hacia el futuro con optimismo. Empiece a profetizar: sí, no estudié, pero voy a conseguir una empresa, yo puedo hacerlo. Y arranque a mirar al futuro de una forma diferente. Hágase escuchar de su futuro. Mire, la gente que se estanca, hay hijos de padres malos, y hay unos que salen adelante y los otros que quedan acompleados ahí toda la vida. ¿Cuál es la diferencia? La actitud con la que enfrentan la vida. Solo voy a leer un texto más para pensar quién puede superar su pasado. Eclesiastés 3:15. Quiero que todos lo busquen y vamos a leerlo, y con eso termino. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. El único que puede restaurar un pasado afectado es Dios. ¿Qué necesitamos? Ponernos en las manos de ese Dios. Yo le tenía miedo a mi papá, y recuerdo un día le dije a Dios: Dios, tengo miedo de mi papá y no sé por qué. Ya soy pastor, ya soy líder, pero ¿por qué sigo sintiendo miedo de él? Mi papá, él no venía a nuestra casa muy comúnmente, por ahí cada año, cada 2 años únicamente, pero ese día pasó algo muy curioso. Entré en mi habitación y cerré los ojos y le dije: Dios, solo quiero que me muestres por qué le tengo miedo a mi papá. Y cuando cerré los ojos me sentí como quien está en el vientre de la mamá, como si fuera un bebé chiquito, metido en el vientre de mi mamá. Y de un momento a otro, como si pudiera ver a través del vientre de mi mamá, yo vi que se abrió la puerta de la casa y entraba mi papá vociferando, borracho, y hablaba cosas.
Y yo empecé a tener miedo, era como una visión, yo abría los ojos, estaba en mi pieza, pero cerraba los ojos, me sentía en el vientre de mi mamá, escuchando a mi papá. Y tuve miedo. Y le dije a Dios, Dios, tú eres eterno. Y yo creo que tú puedes, con este texto, porque lo acababa de leer, tú puedes arreglar mi pasado. Por favor, arréglalo. Y yo vi cómo pasó como una mano y un borrador, y borró esa imagen. Y luego la misma puerta, pero la persona que entra ya no es mi papá. Yo veo a Jesús y se acerca y empieza a hablar cosas buenas sobre mi vida. No sé cuánto tiempo pasó en ese momento de oración que estuve con Dios, pero cuando me levanté, curiosamente llegó mi papá. Yo estaba lavándome la cara porque había llorado muchísimo. Cuando veo a mi papá de frente, y creo que fue la primera vez que lo vi bonito, y lo abracé. Yo creo que hay un Dios que puede cambiar nuestro pasado. Pero ¿sabe dónde se puede cambiar el pasado? Aquí, en el corazón.